Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Del país, este momento actual. Vicente, vemos cifras, vemos análisis, vemos temas de empleo, desempleo. ¿Qué está pasando con la economía del país? Se habla de que ha existido ya una inversión en la zona de desastre del terremoto de más de 800 millones de dólares. Esto ayuda a reactivación. ¿Qué pasa con los posibles acuerdos comerciales, ya sea con la Unión Europea o con la propia Corea? ¿Cómo va enfrentando el país la crisis que atraviesa y qué posibilidades tiene de mejorar la situación? A ver, en la economía ecuatoriana está pasando lo que para muchos era absolutamente obvio que iba a pasar. O sea, entramos a una burbuja espectacular cuando el precio del petróleo fue altísimo, el precio del petróleo ecuatoriano llegó a venderse en bastante más de $100. En realidad, desde comienzos del 2011 hasta mediados del 2014, el precio del crudo ecuatoriano estuvo en promedio en $100 cada barril de todo el crudo ecuatoriano, lo cual es espectacular. Y el país se volvió como adicto a este petróleo tan alto, ¿no? Entonces el país se volvió muy dependiente del gasto público y la matriz productiva sí cambió, pero cambió no como se esperaba, sino cambió para que el país, o sea, ¿en qué significó el cambio de la matriz productiva? Significó la construcción de centros comerciales, pues, porque ese fue básicamente el cambio que se dio en el país. Y claro, todo esto se financiaba por un inmenso gasto público y que obviamente era tan grande que no hubo espacio ni para un centavo de ahorro, al contrario, el país se endeudó más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país? Está desinflándose la burbuja. Y cuando las burbujas se desinflan, eso es muy desagradable para cualquier país del mundo. O sea, el objetivo, el ideal es no dejar que las burbujas se inflen para no sufrir después el desinfle de la burbuja, y eso es lo que estamos viviendo. Sí, pero ¿y qué significa? Eso no depende del país. La Sí, claro. Sí, pero la burbuja se infla a nivel mundial. No. Incrementarse el precio del petróleo. No. La burbuja en el Ecuador se infló en base a un inmenso gasto público que infló todos los mercados, ¿no? Entonces nos dedicamos a importar cosméticos, a importar bienes de consumo, a importar bienes de lujo. Nos volvimos un país que vendía un petróleo carísimo e importaba todo el resto. Y eso lo inflamos aquí intencionalmente, o sea, sí, fue intencionalmente, capaz, el objetivo final no era inflar la burbuja, pero al final toda la política económica se fue hacia que inflemos esta burbuja y ahora se está desinflando. No es el mundo, somos nosotros los que causamos este proceso de expansión que ahora viene acompañado de una contracción. ¿Y qué es lo que tiene que venir? ¿Qué es lo que desgraciadamente y desagradablemente tiene que venir? Una contracción. Y es lo que estamos viviendo, y las contracciones son, como yo decía hace un rato, tremendamente desagradables. Estamos viendo que el desempleo no aumenta, pero lo que aumenta es el empleo inadecuado. Es bien interesante el tema de empleo y desempleo. El desempleo nunca aumenta, lo que cambia es la proporción de empleo adecuado a empleo inadecuado. Es decir, el empleo que no tiene ni seguro social, ni prestaciones, ni estabilidad. Pero básicamente el empleo inadecuado es aquel que tiene una remuneración menor a la básica, ¿ya? El desempleo es algo muy exótico en el Ecuador, porque los ecuatorianos no somos vagos. El desempleado, estrictamente hablando, según la definición del INEC, es la persona que no hace nada, excepto buscar trabajo. Si es que aparte de buscar trabajo vende juguitos en la esquina, ya es un empleado, según la definición del INEC. Entonces, el rato en que una persona sale despedida de su trabajo o pierde su trabajo por cualquier razón y se pone a vender juguitos en la esquina, es un empleado, no es un desempleado, pero pasa de tener un empleo adecuado a un empleo inadecuado, ¿ya? Entonces, cuando la economía ecuatoriana se contrae, el desempleo no sube, sino que sube el empleo inadecuado
y cae el empleo adecuado. Cuando la economía se reactiva, sube el empleo adecuado y cae el inadecuado. Eso es lo que está pasando con el empleo. Y básicamente lo que tenemos no es más que la versión económica de un gran chuchaqui. Vimos una super farra y ahora estamos en el chuchaqui. Aprender como ecuatorianos, quitemos el gobierno, a vivir de manera más medida, a no consumir demasiado con tarjetas de crédito, a saber cómo ahorrar a nivel personal, porque una cosa es el gran Estado, que ha generado una serie de problemas de acuerdo a todos los analistas, pero ¿qué pasa con el ecuatoriano promedio que de pronto también vivió en la burbuja, se acostumbró a determinados niveles de gastos y en este momento ya no lo puede hacer? A ver, no es tan fácil coger y decir saquemos al gobierno, porque al final ese gobierno fue electo por los ciudadanos, que son también los consumidores. Los consumidores estaban felices viviendo en esa burbuja, que es una ilusión, o sea, es una ficción. Se vivía pues en un nivel de riqueza impresionante, uno veía las ventas de productos muy lujosos, que relojes, que autos, que cosas así muy caras eran altísimas. O restaurantes llenos de gente, se sigue mirando, pero vemos que ya empieza a disminuir. Restaurantes que han bajado de precio, pues, han bajado los precios de los restaurantes. Yo sigo muy de cerca el precio de las hamburguesas, porque es fácil para compararnos con otros países, y han bajado de precio en el Ecuador. ¿Ya? Entonces se vivió una ilusión, se vivió una ficción, se vivió algo que era irreal, que estaba basado en aire, ¿no? Y el rato en que ese aire se contrajo, estamos viviendo esa horrible contracción. Insisto, no es que me parezca bien que estemos viviendo esa contracción, pero es lo que estamos viviendo. Es tan desagradable como un chuchaqui. Y en serio creo que ese símil es bastante bueno, porque vivimos una gran fiesta, una gran farra, todos estábamos felices, todos estaban felices con el jefe de la fiesta, y de golpe se acabó la plata y nos vino un chuchaqui bárbaro, y eso es lo que estamos viviendo. Eso es la descripción de lo que está pasando en la economía ecuatoriana. Este chuchaqui económico, ¿qué aprendizajes nos debe dejar y cómo salir del chuchaqui? ¿Qué medicamento necesitamos? A ver, los medicamentos se conocían desde hace años. El Ecuador, por ejemplo, armó unos fondos de ahorro, y los fondos de ahorro se ganaron una muy mala fama, porque los fondos de ahorro, uno de los destinos de los ahorros era reducir el endeudamiento, lo cual es bueno, pues es bueno tener pocas deudas en lugar de tener muchas deudas. Pero se ganó una pésima fama. La gente, más que nada los políticos, y sobre todo los políticos de la izquierda, no entendieron la lógica de frenar el gasto público, porque eso era la realidad, lo que se necesitaba. Un fondo de ahorro no es más que un nombre, es como el número de la cuenta. Lo que se necesita es recursos que vayan a ese fondo de ahorros. ¿Y cómo genero recursos para que vayan a ese fondo de ahorro? No gastándome todo lo que tengo. Las medicinas o los antídotos los teníamos clarísimos. Si el Ecuador hubiera respetado todos los fondos de ahorro que se crearon hacia el 2001, 2002, no tendríamos la burbuja. El famoso FEIREP y todos estos fondos. Sí, claro, pero insisto, el FEIREP no es más que un nombre, ¿no? Lo relevante en esa ley era las normas que limitaban el crecimiento del gasto público. Eso era lo relevante, porque al limitar el crecimiento del gasto público iba a sobrarme plata y esa plata se iba a ahorrar. ¿Ya? ¿En dónde se ahorre? Si en la cuenta número o en la cuenta llamada FEIREP, eso es irrelevante. Lo que había es una visión de no disparar el gasto público para que la famosa matriz productiva no nos convierta en un país de consumidores, importadores desenfrenados. No de productores. Pero exacto, no se hizo eso. Correcto. Y ahora estamos arrepentidos de no haber ahorrado. Pero ¿cómo salir de la situación actual? ¿Hacia dónde ir como país? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo lograr efectivamente un cambio de matriz productiva? ¿No ser petróleo dependientes? A ver, insisto, ¿no? Hacia el 2001-2002 teníamos toda la estructura, y la estructura esa se empezó a destruir. O sea, recibió el golpe mortal en el 2005. ¿Ya? Entonces, hasta el 2005 tuvimos los elementos necesarios, y en el 2005 matamos los elementos necesarios. Sería cuestión de revivir eso, así de sencillo, no hay que inventar nada nuevo. Es decir, revivir la estructura que teníamos el concepto de no disparar el gasto público y cuando haya ingresos adicionales ahorrar. Pero eso en este país es tremendamente impopular. Es que siempre nos hablan de unos fonditos, que aparentemente estos fonditos dañan a la economía popular y no permiten la inversión en obras de infraestructura. A ver, vamos a ver eso. ¿Cuál es el año en toda la historia del Ecuador en que más rápidamente ha caído la pobreza? Es el 2004. ¿Qué pasó en el 2004? Ahorrábamos. ¿Y qué pasó? Como ahorrábamos, se generaba, además de un fondo de ahorro... Como referencia, ¿en cuánto estaba el precio del crudo en el 2004? Estaba en algo así como $30, alguna cosa. O sea, estaba más bajo de lo que tenemos ahora y todavía nos quejamos. Sí. Pero el punto es, ¿qué pasó en el 2004?
estábamos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que no es que tuvo una brillante política económica, pero no les volvió la vida imposible al sector privado. Eso es la habilidad, no dañarle al sector privado. El sector privado no necesita... No ser brillante, pero no molestar, más o menos. Exactamente, es decir, hay un cómico español que decía, si no eres capaz de amar al prójimo como a ti mismo, al menos no le hagas la vida imposible. Si no eres capaz de diseñar unas políticas de fomento de industrial impresionantes, es cuestión de no molestarle a la empresa privada. Entonces, en el 2004, ¿qué pasó? Teníamos un precio del petróleo más bajo que el actual, Ahorrábamos, a pesar de que el precio era bajo, estábamos ahorrando poco, pero estábamos ahorrando, y eso generaba mucha confianza en la economía. Entonces había mucha inversión en la economía. Como había mucha inversión en la economía crecía mucho, y como la economía crecía mucho, se reducía el número de pobres. Así de sencillo. Los fonditos que tan mala fama se ganaron, lo que hacían era, por un lado, frenar esta distorsión que se genera cuando el gasto público se dispara. ¿Ya? Eso es muy importante, frenar esa distorsión. Y además creaban confianza en la economía, porque la gente decía, no, pues este país, así caiga el precio del petróleo, tiene platita ahorrada, puede invertir ahí. Y así se destruyó más pobreza que en muchos años, que en cualquier otro año de la historia. Es el año en que más se disminuye la pobreza en el Ecuador. Exactamente. Ahora, esto de reducir el gasto público, de volver a las regulaciones o los cuidados que teníamos antes del 2005. Un ratito, hay que reducir el gasto público para que el gasto esté más o menos al nivel de los ingresos. O sea, el gasto todavía está más arriba que los ingresos. Todos los meses necesitamos endeudarnos para pagar lo que el gobierno quiere gastar. Entonces esto ya no es una cuestión siquiera de política de largo plazo, no es una cuestión de matemáticas básicas. Tengo que bajar mis gastos hasta igualarles a los ingresos. Así de sencillo es el asunto, porque si no, no tengo un país viable a largo plazo. Si es que para pagar la cuenta de los sueldos del sector público que se pagan hoy día, pues, tengo que endeudarme, es que algo no está funcionando, pues. Entonces hay que bajar el gasto, primero para equilibrarlo. Y después hay que poner un montón de normas para que si algún día vuelve a crecer el precio del petróleo, si algún día volvemos a tener ingresos adicionales, cosa que no va a ser inmediata, desgraciadamente, no seamos tan tontos de volver a repetir esto de gastarnos hasta el último centavo. Pero ya sería la tercera vez, porque en los 70s ya nos gastamos hasta el último centavo y encima nos endeudamos. En este siglo nos gastamos hasta el último centavo y nos endeudamos. Entonces, yo creo que podemos hacer cualquier cambio legal, cualquier cambio jurídico. Lo importante es que si no hay en el país un consenso claro de que no es buena idea gastarse hasta el último centavo y encima endeudarse cuando hay ingresos adicionales, no vamos a ganar nada. Es decir, teníamos mucho de lo necesario. Lo que uno debe hacer ahora es hacer que el Estado como tal, decidir que tanto gasta, tanto ingresa, no gastar más de lo que ingresa. Ahorita sería ya un paso eso. Un paso adicional. Y a futuro tratar de crear un consenso para que nos demos cuenta que es importante que el Estado ahorre cuando haya ingresos adicionales. Pero ¿cómo romper la idea en general en todo el Ecuador de que un Estado, que además estamos metidos en un proceso electoral, tiene que decir no gasto esto y sincerar la economía? ¿Cuándo ver esa imagen o un público, un pueblo, un votante que diga, a ver, seamos absolutamente realistas, usted, señor Estado, no puede gastar más aunque me deje sin tal cosa? Es que es algo muy sencillo. Se da cuenta que vivimos los últimos 8 años, los 8 años pasados, o sea, básicamente del 2007 al 2015 o del 2007 al 2014, que son 8 años, vivimos una época extraordinaria. La cantidad de dinero que recibió el país por el petróleo tan alto equivalió a los 30 años anteriores. Eso es importantísimo, ¿no? Esos 9 años... En 7, 8 años recibimos lo que recibimos en 30. Exacto. Entonces, y nos gastamos más que eso. Claro, exactamente. Entonces, a ver, recibimos... En 9 años, hasta el 2015, recibimos el equivalente ajustado por precios, por inflación, por todo. Recibimos tanta plata como en los 30 anteriores. Y nos lo gastamos hasta el último centavo y encima nos endeudamos. Y ahora estamos con Chuchaki. Entonces, ¿qué más evidencia se necesita de que manejamos mal esa época de bonanza? Es decir, es evidente que la bonanza fue pésimamente mal manejada. Pero el gobierno habla de que manejó bien la bonanza y que está manejando mejor la crisis. Es lo que escuchamos en las últimas declaraciones. Ya, ok, pero es cuestión de ver la cantidad de subempleo que tenemos, es cuestión de ver cómo han caído las ventas de las empresas, es cuestión de ver la cantidad de empleados públicos de los que les pagan atrasados. Es obvio que estamos en una crisis en la que no deberíamos de estar, porque tuvimos los mejores años de la economía ecuatoriana en toda su historia, entre el 2007 y el 2014, y ahora estamos en crisis. Entonces, ¿qué más evidencia se necesita para saber que
Lo que se hizo estaba mal y hay que hacer exactamente lo opuesto. Ahora, si usted podría asesorar a los candidatos a la presidencia de la República, que cada vez son más numerosos, ¿qué recomendación se puede decir para manejar este país? Un país que lo van a tomar en crisis, altamente endeudado y con los problemas que estamos enfrentando. A ver, el país tiene problemas estructurales, ya le digo, el cambio de la matriz productiva, claro que se dio, pero en otra dirección. La matriz productiva cambió en que construimos más centros comerciales y nos dedicamos a importar un montón de bienes de consumo. Y a tener un montón de empleados públicos. Ese fue el cambio de la matriz productiva, nada de todo lo que se soñaba, que íbamos a tener nanotecnología, biotecnología, genética, esas cosas, olvídese, de eso nada pasó. Entonces, claro, los próximos candidatos van a enfrentarse o sea, el próximo presidente que saldrá de los actuales candidatos, va a enfrentarse a unos retos impresionantes. Y ahí, más que asesorarles a ellos, me permito a usted como periodista darle un par de ideas de qué habría que preguntarles a los señores candidatos, porque los periodistas les van a entrevistar a los candidatos. Uno, piensa mantener los impuestos actuales, piensa bajar los impuestos. Dos, ¿qué va a hacer con el gasto público? Porque ahorita el país necesita más o menos unos 500 millones de dólares al mes para seguir funcionando. ¿Cómo va a ajustar las finanzas públicas? ¿Cómo va a igualar ingresos con gastos? Y tercero, si es que hubiera un nuevo boom petrolero, ¿usted va a crear un fondo de ahorros o va a volver a gastarse hasta el último centavo? Entonces, más que preguntarles a ellos, porque, digamos, insisto, nada de lo que yo digo es innovador. Pero, Nada de lo que yo digo es innovador. Todo esto se conocía de memoria en la teoría económica hace 15 años. Y se lo ha venido diciendo en reiteradas ocasiones, Exacto. recomendando muchas veces. Pero, por ejemplo, si un candidato dice, voy a bajar impuestos, ¿le creo o no le creo? Porque también hacia allá es cómo preparar al público que nos está escuchando y mirando. Hay que decirle, le creo. Ok, va a bajar impuestos, bien, suena sensato porque ha crecido mucho el peso de los impuestos en la economía ecuatoriana, pero ¿cómo va a financiar esa reducción de ingresos del Estado? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bajar más del gasto. Y ¿sabe qué? Si es que hay algún candidato con la valentía de decirle, voy a bajar el gasto, ¡wow! Apláudale, porque eso será... Porque verá, hay una cosa... bajar el gasto, despedir burócratas. Es que la cosa es que eso ya está pasando. A ver, el gobierno actual, el gasto del primer semestre de este año, ajustado por inflación, fue 22% menos que el primer semestre de 2014. O sea, en 2 años el gasto público se ha contraído en 22%. Eso es altísimo, 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 altísimo. Es raro ver un país donde se contraiga tan rápido el gasto público. Y eso es evidente para las empresas que han visto que sus ventas se han contraído. Entonces, ya se está dando. Entonces, lo que pasa es que el próximo gobierno, sea quien sea Lenin Moreno o sea... Glass o Lazo o Nebodo o Cintia Viteri, no importa quién sea, va a tener que seguir contrayendo el gasto, ¿ya? Como lo ha venido haciendo el gobierno actual los últimos 2 años. Pero eso no genera problemas en los otros sectores de la economía. Es que ya se está generando. Pero va a generarse más problemas. No, pues, pero el punto es, lo van a hacer porque simplemente no hay plata, así de sencillo. Como no hay plata, el gobierno actual ha bajado en 22% el gasto en 2 años. Eso es un montón. Y el próximo gobierno va a tener que hacerlo. Y el gobierno actual sigue haciéndolo y el próximo año va a gastar menos de lo que gastó este año. Lo diga o no lo diga, van a tener que hacerlo. Exactamente, ese es el punto. Lo digan o no lo digan, lo van a hacer. Van a bajar el gasto. Entonces, más bien hay que ver quién es el valiente que reconoce que va a ser lo único que le queda. Porque el gobierno no tiene plata, entonces va a reducir su gasto. Entonces, dado que lo digan o no lo digan, lo van a hacer, habría que premiarle al que al menos tenga el valor de decir sí. Y que nos digan además cómo planean hacerlo. No nos queda más que bajar el gasto, racionalizando aquí, racionalizando allá, desapareciendo ministerios. Yo qué sé, yo no soy el político, son ellos los que tienen que encontrar la respuesta a eso, ¿ya? Pero hay que preguntarles ni siquiera, una pregunta honesta sería, no, usted va a bajar el gasto, sino, ¿cómo va a bajar el gasto? Porque tiene que bajarlo pase lo que pase. Claro, si es que alguien viene y dice, no, yo voy a subir el gasto, ok, hay como apagar la cámara y decirle gracias, váyase, porque usted está viviendo en un mundo irreal. Pero la pregunta más honesta sería, no, ¿va a bajar el gasto? Sino, ¿cómo va a bajar el gasto? Porque no le queda otra salida, sea de centro, de derecha, de izquierda, no importa, va a tener que bajar el gasto, como lo ha hecho el actual gobierno de izquierda. Porque el gobierno de izquierda actual se encontró con que no tiene plata y ha tenido que bajar del 2014 al 2015 y del 2015 al 2016. Pero todavía, de acuerdo 22%. A usted, no es suficiente. No es de acuerdo a mí, es de acuerdo a los datos del Banco Central. Vea usted los datos que el Banco Central nos da de las finanzas públicas y se va a dar cuenta que hay un hueco de más o menos 500 millones de dólares al mes.
Eso es demencial, un hueco de 500 millones de dólares al mes. No soy yo el que dice eso, son las cifras oficiales las que dicen que hay un hueco enorme. Endeudamos. Claro, nos endeudamos y nos endeudamos, ya estamos al límite del endeudamiento. Fíjese que nos endeudamos el mes pasado al 11%, cuando la mayor parte de países del mundo se endeudan al 4%, países cercanos a nosotros, Colombia, Chile, Perú, se endeudan al 3, 4%, nosotros nos endeudamos al 11%, ¿por qué? Porque estamos muy endeudados. ¿Y por qué estamos muy endeudados? Porque estamos gastando más de lo que tenemos, así de sencillo. Así de sencillo, pero así de duro para el país. Gracias a Vicente Albornoz. Él es muy claro al hablar de la situación, habla de empleo y de un empleo no tan adecuado, empleo inadecuado. Muchas gracias. Y también habla de lo que estamos viviendo como país. El hecho de no haber ahorrado, de no haber aprendido de épocas pasadas, de los años 70, nos gastamos ahora todo lo que teníamos y más. Él habla también de que el actual gobierno ha disminuido el gasto público en el 22% si se compara con el primer semestre del año 2014 frente a lo que pasó el primer semestre del año 2016. Temas que involucran a la sociedad, hay contracción en la economía. Él dice, vivimos un chuchaqui, luego una borrachera petrolera impresionante de tener muchísimo dinero, no solamente por venta de petróleo, sino también por endeudamiento. En este momento estamos en una resaca que nos cuesta como país, nos cuesta adaptarnos. Hay que analizar muchísimo lo que está ocurriendo, saber que el Estado no puede continuar con un presupuesto más alto de lo que recibe, endeudándose mensualmente en diferentes temas, de acuerdo a lo que señala el economista Albornoz. Por último, él dice, hay 3 preguntas claves para los candidatos. Cualquier candidato a la presidencia tiene que decirnos qué va a hacer con los impuestos, qué va a hacer para reducir el gasto público, porque no es que ninguno va a incrementar, todos tienen que reducir debido a la realidad económica, es decir, cómo lo van a hacer, y además, cómo actuarían si sería un nuevo boom petrolero o de pronto un boom minero, para garantizarnos como país un futuro y que sea un país viable. Gracias a Vicente Albornoz. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Pablo Ponce sobre la Cumbre de Comunicación Política. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016, toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Tómelo con calma. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista.
a Pablo Ponce. Actualmente lidera CIFAL Unitar de Naciones Unidas y también está trabajando y presentando el día de mañana la 10ª Cumbre Mundial de Comunicación Política. Con él queremos hablar sobre qué tratará esta cumbre y por qué una oficina de Naciones Unidas está involucrada en comunicación política. Buenos días con todos y todas. El tema de la comunicación es un tema de trascendental importancia para todas las sociedades, y el que las autoridades, los líderes de cada una de las circunscripciones territoriales podamos capacitarnos de la mejor manera, escuchando a quienes en un momento determinado han sido consultores en otras latitudes del mundo y también aquí en el Ecuador, por supuesto. Eso hace que la Cumbre Mundial sea un espacio de encuentro y de consulta ya. Esta es la 10ª edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Cada una de ellas ha tenido un eje temático, una trascendencia impresionante. Por ejemplo, política y mujer, el tema de manejo de redes, el tema de manejo de lo que es la comunicación de base. Es decir, tenemos ejes temáticos en cada una de estas cumbres, y en esta 10ª vamos a compilar todos esos ejes temáticos, y lo que buscamos es que en un momento concreto que ha vivido América, sobre todo, el cambio de gobiernos desde Norteamérica hasta Argentina, nos ha dado muchísimos elementos para que los consultores políticos, los comunicadores, los cientistas sociales, el mundo académico en sí, pueda entender que la dinámica de la comunicación política es eso, muy cambiante. La dinámica de la comunicación política va de acuerdo a las circunstancias que vive el mundo, el país, la ciudad. Tú hablabas de líderes locales, hablabas de una serie de representantes, desde las células más pequeñas que podemos pensar son las parroquias que eligen a sus representantes, hasta la más grande, que es un país entero que vota por un presidente. Si uno habla de consultoría política, habla de asesores políticos. ¿Cómo manejar y hacia dónde apunta la cumbre? Pablo Ponce ha hablado de la importancia de las nuevas tecnologías en el mundo político, ha hablado de la aparición de la mujer en las últimas décadas, que es algo nuevo, mujeres presidentas, mujeres políticas, mujeres jóvenes, y una serie de ingredientes que van haciendo el mundo del tercer milenio, y además con la generación de millennials. En el país hay un porcentaje altísimo de votantes que son los famosos millennials. ¿Cómo se va a analizar todo esto en la cumbre? ¿Cómo ser parte de ella? Y aquí nomás va dirigido, porque vemos una mezcla de academia, de comunicación, de una serie de elementos, de estrategas, de especialistas en semántica, semiótica, todo aquello que apunta a mejorar la comunicación de quienes son candidatos. Bien lo has mencionado como a manera de resumen. Bueno, esto apunta a todo ese público que tú has mencionado, y que en un momento es básico el que podamos cada vez capacitarnos y formarnos de mejor manera. Hay realmente en el mundo de la consultoría, más de 200 consultores políticos van a estar en la 10ª cumbre. Hay expertos, por ejemplo, en el tema de semiótica o en el tema de cómo manejar la comunicación para jóvenes, para los millennials que tú mencionas. Es una comunicación específica, es una comunicación de acupuntura, si quieres, que en un momento determinado es necesario entender cómo manejarla. Un político moderno, un político que se precie de ser tal, debe capacitarse y formarse continuamente. Eso es lo que buscamos en las distintas cumbres de comunicación política. Ojo, para nosotros es realmente un honor el hecho de tener la 10ª cumbre en nuestro país. Estábamos precisamente compitiendo con Estados Unidos, porque se la iba a hacer antes de las elecciones de Estados Unidos. Como tenemos un antecedente espectacular, la 2ª cumbre mundial precisamente se llevó a cabo aquí en Quito, Ecuador, en el Eugenio Espejo. Tuvo una vara altísima, 2.000 participantes presenciales y casi 10.000 participantes en línea. Eso hace que realmente vuelvan los ojos a nuestro país, y claro, nuestro país como Ecuador, y Quito especialmente, es una ciudad muy politizada que tiene un laboratorio político enorme, interesante. Correcto. ¿Por qué CIFAL y Unitar, que son oficinas de Naciones Unidas, están siendo parte y organizando la cumbre? Bueno, el CIFAL y Naciones Unidas son el Centro Internacional de Capacitación de Autoridades y Líderes Locales. El tema de la formación y capacitación tiene que ver precisamente con la razón de ser tanto de CIFAL como UNITAR, y
Esta alianza estratégica con la cumbre mundial lo que nos permite es traer a los mejores ponentes, a los mejores expositores para que puedan capacitar. A manera de ejemplo, el día 16 y 17 de este próximo mes vamos a estar en la AME con los alcaldes de la AME. Es una invitación abierta a todos los alcaldes que están siguiendo precisamente un curso de maestría en lo que es gobernanza política. Van a estar de estos ponentes, por ejemplo, Antonio Solá, va a estar igualmente Tony Puig, van a estar capacitando precisamente a nuestros alcaldes, a nuestras autoridades en ejercicio y posiblemente las que seguirán hacia el futuro. Esto nos permite a nosotros, precisamente con este acuerdo entre la Cumbre Mundial y CIFAL UNITAR, el que no tenga un costo, por ejemplo, para el tema de lo que es la capacitación de los alcaldes. Como hemos tenido muchísimos foros, digamos, alrededor de lo que es América Latina, pero estamos enfatizando ahora en nuestro país. Creemos que es una gran oportunidad, no únicamente para los políticos, sino, como hemos mencionado, para el mundo académico, para los cientistas sociales, para los comunicadores, para quienes hacen consultoría política, para quienes manejan el marketing, para quienes manejan igualmente el tema de la economía y sociedad. Es decir, estos públicos pueden realmente verse beneficiados con la participación en la 10ª cumbre, que van a ser 16, 17 y 18 de noviembre, en el Quórum, ese hermoso espacio de convenciones en el Paseo San Francisco. En el Paseo San Francisco, en Cumbayá, va a ser el escenario de la 10ª cumbre, y claro, cada una de las cumbres pone una vara muy alta. Esperamos estar a la altura y que efectivamente pues sea todo un éxito. Pablo, ¿cómo inscribirse? Vemos expositores como Tony Puig de España, Daniel Iboscus de Argentina, Gisela Rubanch de México, Luis David Duque de Colombia y Antonio Solá de España. ¿Cómo inscribirse? ¿Cómo ser parte? Ustedes mañana van a lanzar la cumbre aquí en el Hotel Marriott a partir de las 10 de la mañana, dirigida a estrategas, a políticos, a académicos, a comunicadores. ¿Cómo inscribirse en ella? Va a ser 16, 17 y 18 de noviembre. ¿Cómo ser parte de la cumbre? Bueno, nosotros tenemos la página, digamos, de inscripción, www.cumbre mundial 2016, 10ª cumbre. En esa página tú ya puedes inscribirte directamente. Durante estos 30 días tenemos un precio preferente precisamente por pronto pago, y tienes la posibilidad de inscribirte ya para ser parte de este gran suceso en el tema de comunicación política, este gran suceso en el tema de comunicación en sí, que sin duda, por ejemplo, cada vez nosotros tenemos las ediciones de los libros de la cumbre, las mejores ponencias de la cumbre están compiladas en cada una de las distintas ediciones de la cumbre, y ya son material de consulta a nivel del mundo entero. La Cumbre Mundial de Comunicación Política se ha convertido en un referente a nivel mundial en el tema de comunicación política, en el tema de estrategia política, en los temas que hacen relación al mundo de la comunicación y de la política. Esperamos precisamente que los televidentes, que todos quienes nos escuchan hoy puedan inscribirse prontamente y disfrutar de un espacio de capacitación y formación como ningún otro. Disfrutar y aprender. Queremos agradecer a Pablo Ponce, él es el representante de CIFAL UNITAR aquí en el país y está promoviendo la 10ª cumbre de comunicación política. Recordamos a ustedes, si quieren más información, pueden ingresar en www.cumbre2016.com. Temas que además, cuando hablamos de un año electoral en el país, interesan a muchísimos sectores. Cómo aprender una serie de estrategias, cómo aprender a mejorar sus discursos, ya que todos los oyentes, los televidentes, el público, los posibles votantes puedan entender y captar las ideas principales de sus candidatos a las diferentes dignidades. Gracias a Pablo Ponce. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el ingeniero Eduardo López, CEO de Certecpet. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com.
Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Tómelo con calma. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Estar con nosotros. Es bueno dar buenas noticias y además felicitar a la industria y el talento ecuatoriano. Certecped, una empresa líder en innovación en sectores sobre todo hidrocarburíferos, acaba de conseguir una patente en Estados Unidos luego de 5 años de arduo trabajo. Está aquí el CEO de la empresa, Eduardo López, con quien queremos hablar sobre qué significa para la empresa y para el país el tener una bomba de esta naturaleza patentada en los Estados Unidos. ¿Por qué es tan largo el proceso? ¿Qué nomás tiene que pasar? ¿Cuál es el proceso para que una bomba para extracción y mejoramiento de extracción petrolera logre una patente norteamericana? Gracias, Claudia. Es importante mencionar al país con mucha satisfacción que efectivamente es la primera empresa que tiene una patente en los Estados Unidos de un aparato inteligente, el cual tiene 3 funciones fundamentales. No solamente es de hacer pruebas y producir pozos de manera más eficiente, tomar pruebas de temperatura, de presión en yacimiento y hacer un cierre de fondo de yacimiento. Es un aparato inteligente tal cual lo describe la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Sí, es un proceso riguroso en cuanto a la aprobación de la Oficina de Patentes. ¿Por qué? Porque obviamente es un examen exhaustivo y obviamente deben cumplir también 3 requisitos fundamentales. El primero es que debe cumplir el criterio de la novedad, que en el mercado no existe algo parecido. El otro es de la altura inventiva, que quiere decir que para los expertos de la materia, efectivamente, esto es algo único de aplicación. Y por otro lado, tiene que haber un criterio de aplicación comercial e industrial, en tanto este producto pueda salir al mercado. Entonces, estas 3 condiciones, una vez pasadas este filtro y evaluación por expertos de la Oficina de Patentes, también cruzan con las oficinas de patentes de Japón, de Europa, por cuanto la responsabilidad de una oficina tan importante de un país, de una potencia mundial industrial como los Estados Unidos, efectivamente tiene que haber certeza de que lo que estamos enviando, lo que está documentado con planos, con cálculos, con diseños, con todas las memorias descriptivas que pide incluso la oficina de abogados, esto pues es de enorme relevancia para el país, para nuestra industria, por supuesto, porque al final lo que ayuda no es solamente a un país en particular. Este es un invento de ecuatorianos, está aprobada como patente norteamericana, que también tenemos la patente en Rusia y en Canadá, esto también no habíamos comentado, pero esta patente permite varias cosas. La primera, hacer presencia en el mercado norteamericano, un mercado realmente muy deseado,
un país de grandes oportunidades. Pero también muy competitivo. Muy competitivo, porque no olvide que Estados Unidos, estamos hablando de la patente 9.234.238 clase B2. Por tanto, significa que hay millones de patentes. Y la nuestra, entre estos tantos millones de patentes, es única. Y por tanto también, sí, teniendo oportunidad de entrar a un país altamente competitivo, tenemos obviamente el reto de vernos con nuevas tecnologías, con otras tecnologías, y ahí van a buscar nosotros de valor diferenciador, de valor agregado, lo cual nos permite entrar a ese mercado. Esto es importante. Detrás de esto hay años de trabajo, de investigación, desarrollo, pruebas de error, prototipos, diseños, cálculos. Prácticamente son 9 años que nosotros hemos venido trabajando con este proceso de innovación y desarrollo, liderado por mi hermano, el ingeniero Byron López, que es un científico para nuestro concepto y en Latinoamérica por su nivel de inventiva, porque no solamente este aparato inteligente que ha inventado, sino varias cosas. Entonces, esto al Ecuador le pone en una posición muy importante, trascendente, desde el ámbito tecnológico, desde el ámbito de la capacidad de innovar y desarrollar, y más que todo de inventar, porque este es un invento. Así es, tal cual está aprobado. Y demuestra la capacidad, como usted menciona, de los ecuatorianos. Ahora, ingeniero López, cuando uno habla de este tipo de bomba, ¿cómo describirla, cómo entenderla, para qué sirve en la industria petrolera? ¿Qué ventajas tiene tener este tipo de bomba ya patentado? Usted mencionó Rusia, Canadá y ahora Estados Unidos, que demuestra la capacidad de los ecuatorianos, pero si soy parte de la industria hidrocarburífera, ¿qué ventajas tengo con este producto? Es fantástica la pregunta, porque casualmente con los precios bajos del precio del petróleo, la patente esta cumple 2 objetivos. El primero es que abarata de manera muy significativa la extracción de cada barril de petróleo. Y la segunda es que hace mucho más eficiente la producción e incrementa la producción como los sistemas tradicionales. Con nuestra tecnología hemos logrado hacer más eficiente la explotación del yacimiento y más responsable la explotación del yacimiento, y por otro lado más económica. Estas 2 ventajas, sumada a la información que le permite con la toma de información en tiempo real, usted puede ver en su teléfono, en su computadora en tiempo real lo que está pasando con el yacimiento. Esa es nuestra capacidad. Es decir, esta bomba tiene una cámara incluida, por eso usted habla de una bomba inteligente. Es un aparato inteligente, por eso es una bomba inteligente. Podemos hacer un cierre de fondo y tomar la presión, la temperatura del yacimiento en tiempo real y recibir la información para que el gerente de campo de operaciones, el gerente de la compañía, pública o privada en cualquier parte del mundo, tome la mejor decisión de qué sistema de levantamiento artificial le corresponde poner en este pozo. Es un equivalente con un ser humano, un ser humano. Un pozo paciente, un pozo y un ser humano paciente. Si el ser humano necesita una vida artificial, es decir, un caso puntual, marcapasos para darle vida, efectivamente este es el marcapasos para darle vida artificial al pozo, de tal forma que se define a través de estos cálculos, que además es desarrollado a través de un software que se llama CIAL. También el software es un software único en el mundo que fue desarrollado por nosotros en la compañía. Entonces, esta suma de know-how, más el software, más el aparato inteligente, es lo que hace que Certecpet hoy por hoy sea un líder en el levantamiento artificial y seamos la primera patente en el área de petróleo, o en la explotación de petróleo, que tiene patente no solamente en Canadá y Rusia que teníamos, sino ahora en los Estados Unidos, que eso es lo que más, mucho más nos compromete. Les compromete y les hace seguir trabajando. Y además nos obliga a estar sobre la vanguardia, porque si no seguimos innovando, alguien va a venir atrás nuestro y por tanto tenemos la obligación de continuar en este proceso que ya habíamos iniciado desde 1990 cuando constituimos la compañía. Usted cuando habla de la bomba, habla de los trabajos, habla de las patentes en otras partes del mundo. ¿Dónde nomás está siendo utilizada la bomba creada por Certecpet? ¿En qué países se está trabajando ya con esta tecnología que, de acuerdo a lo que usted nos menciona, mejora la extracción, la cantidad y además abarata costos para extracción de crudo en épocas complejas como la que está viviendo el mundo del petróleo? Bueno, de un lado, nosotros iniciamos efectivamente con Ecuador. Fue difícil convencer de que podía ser una herramienta, una solución. Luego, pues nos fuimos a México. En México tuvimos un contrato y esto fue aprobado por Estados Unidos, la oficina de Pemex, digamos, de Petróleos Mexicanos que tienen en Houston, que se llama PPI. Y basado en la patente nos dieron un contrato. Nos asignaron 15 pozos cerrados, los cuales llegaron a producir hasta 10.500 barriles por día. Esto fue una cosa importante.
Y bueno, tenemos en Angola trabajando los equipos, estamos ahora en Colombia, en Perú, estamos ya con la apertura con Brasil, con las oficinas de Brasil. En Argentina hemos realizado varios trabajos. En el pasado, antes de la primavera árabe, también hicimos pruebas en Yemen, en Siria, en Egipto. Por tanto, ya estamos en 3 continentes, vía oficinas propias directas y también a través de representaciones. Lo que nos compromete ahora es, en este nuevo plan estratégico, concentrarnos muy fuertemente en América, porque aquí hay un gran potencial, obviamente, que podemos nosotros aprovechar, pensando solo en Estados Unidos, tiene más de 1 millón de pozos, por tanto hay 1 millón de oportunidades. Son una serie de oportunidades que ustedes lo están mirando desde Ecuador. ¿Hacia dónde ustedes quieren ir, ingeniero? ¿Cómo analizar el apoyo del gobierno, de las normativas ecuatorianas para creadores ecuatorianos como ustedes? Bueno, la Constitución es muy clara en el artículo 385, 386, es tarea del Estado estimular la innovación y desarrollo. Por tanto, aspiramos que las leyes que van en esa línea, como el Código de Ingenios, no vaya en contrario, porque nosotros estaríamos muy preocupados. El país lo que necesita es estímulos, mecanismos, leyes que estimulen la innovación, el desarrollo, el emprendimiento a los emprendedores, especialmente a la industria nacional, hacia allá donde debe ir las leyes. Por tanto, confiamos que las buenas prácticas que tienen los otros países, que son ejemplo de patentes, de innovación y desarrollo, pues simplemente hay que tomar los buenos ejemplos de fuera. Es lo que hacemos desde el lado empresarial. Pero si ya está la Constitución, ¿qué hace falta? Usted ve, y está hablando del Código Ingenios, que está en proceso de aprobación prácticamente, está esto muy cerca ya. ¿Qué más necesitamos en el país si ya la máxima normativa, que es la Constitución, ampara lo que es innovación y desarrollo? Que la ley inferior no vaya en contra de la ley superior. Es decir, no puede ser que vía ley del Código de Ingenios no responda a lo que realmente el espíritu constitucional o lo que el espíritu del Estado requiere, que requiere estímulos. Y si a usted le ponen vía ley condiciones de porcentajes o cualquier tipo de condicionamiento, lo que usted está es limitando el emprendimiento y la creatividad. Por tanto, yo creo que hemos enviado ya una propuesta al Senacid a propósito, haciendo notar, basado en nuestra experiencia y basado en la experiencia global, cuál debería ser el mecanismo más válido, qué es lo que debería constar en la ley. Por tanto, esperamos que con inteligencia, con prudencia, pues vean que en el Congreso los asambleístas puedan ver que efectivamente este es el mecanismo, porque no es una cosa, no solamente es cuestión de legislar, sino también saber que no es la cantidad de leyes, sino la calidad de leyes la que hace que se innove, se desarrolle y se apueste a los emprendimientos, y efectivamente el sector privado es el sector clave de la economía de cualquier país, por tanto así tiene que mirárselo. Por un lado es aportar y apoyar desarrollo y emprendimiento. ¿Qué ocurre ya con contratar servicios petroleros a empresas ecuatorianas versus empresas internacionales? ¿Cómo en el propio país lograr espacios que tradicionalmente han manejado empresas internacionales? Bueno, tenemos que decir algo, es bíblico, ¿no? No hay profeta en su propia tierra, por tanto, nos ha tocado salir afuera, buscar afuera espacios para legitimarnos internamente en el país de que somos capaces. Hoy por hoy sí hay una dependencia de nuestra tecnología, dependen como 40.000 barriles por día, lo cual nosotros confiamos que la empresa pública vaya en esa línea también de respuesta, de reciprocidad con la industria nacional en cuanto a los pagos, y por tanto nosotros estamos mucho más comprometidos a seguir haciendo más cada día por el país. Cada logro que tiene Certecped es un logro del país, porque es la bandera ecuatoriana la que está en el mundo expuesta y flameante. Eso es lo que estamos haciendo y lo hacemos con mucho cariño, hace 26 años generando miles de empleos, aportando millones de dólares al IES, aportando millones de dólares al SRI, es decir, estamos generando un valor agregado al Estado. Por tanto, esa es la única parte que pedimos, es ese espacio y también ser consecuentes con lo que hacemos, ¿no? Usted habla de generar miles de puestos de empleo. ¿Cuántos de su planta es ecuatoriana? Es decir, ¿cuántos trabajadores ecuatorianos tiene versus trabajadores de otras partes del mundo? Ustedes, al ser una empresa ecuatoriana, ¿cómo respaldan al talento ecuatoriano? Bueno, al 100%. Todos los profesionales de nuestra organización en todas las áreas son 100% ecuatorianos. La empresa ecuatoriana es 100% ecuatoriana. Y además, muchos de los profesionales ecuatorianos están trabajando en nuestras empresas en el exterior. No solo exportamos tecnología, también exportamos talento. Esto es importante porque esto genera divisas. De otro lado, lo que estamos demostrando es que la universidad, la academia ecuatoriana ha tenido y tuvo siempre un altísimo nivel, por eso es que nosotros estamos compitiendo en el mundo y estos profesionales hoy están trabajando en otros países. Yo creo que el valor agregado que genera Certecped es un valor no solamente económico
cuantificable, sino es de cualidad, porque también las personas que son parte de toda esta familia empresarial que nosotros somos, incluyendo los stakeholders, porque todos nos miramos dentro de una regla y de una relación ganar-ganar transparente. Es así como nosotros nacimos y así es como somos y actuamos. De hecho, estamos adheridos al Pacto Global como parte de nuestros compromisos con los objetivos del milenio, y esto denota que somos una industria que puede aportar a mucho más al país. Mientras más oportunidad, más capacidad, y nosotros estamos permanentemente reinvirtiendo en tecnología, en robótica, en procesos, estamos reinvirtiendo en capacitación, seleccionamos los profesionales más competentes, los capacitamos, y pues este es el reto del empresario, este es el reto nuestro como empresa. Ustedes acaban de conseguir la patente en Estados Unidos. ¿Qué más o cómo ingresar más y con más fuerza en el mercado norteamericano? Usted decía, hay 1 millón de pozos petroleros en Estados Unidos, por lo tanto hay 1 millón de oportunidades. Bueno, hay varias cosas. La una, yo he estado estos últimos meses mirando no solamente desde el lado del norte, que estoy responsable yo del lado de Norteamérica y de Europa y Asia. En este caso, lo que estamos mirando, tanto desde el socio estratégico que podría ser, una alianza, un joint venture con compañías locales, gente local que quiera apostar con nosotros también. Es un mercado gigante, por tanto nosotros tenemos que estar claros. Solos no es muy 100% garantizado de que podamos tener éxito en los próximos años. Tenemos que buscar estrategias, y estas estrategias empresariales pues puede ser asociarnos con una empresa, con capital local, y estamos trabajando con 2 grupos, uno de Oklahoma y uno de Midland, Texas, que es con quienes nos interesaría mucho porque ya nos conocemos de años. Ellos nos conocen desde muchos años como una industria, saben quiénes somos detrás, porque es importante saber con quién nos estamos uniendo. Creemos que podemos tener fortalezas sumadas, una gran fortaleza, y en época de crisis pues siempre están las oportunidades. Muchísimas gracias al ingeniero Eduardo López. Recordamos que él es el CEO de Cerdepet. Él nos ha comentado la importancia de que un invento ecuatoriano, una bomba que mejora la extracción petrolera, una bomba inteligente, es patentada en Estados Unidos luego de un proceso de 5 años. Ellos tienen una patente norteamericana, tienen patente en Canadá, tienen patente en Rusia, y demuestran el talento ecuatoriano en nuevas tecnologías, en investigación y desarrollo. Conjuntamente con su hermano, quien es el científico Byron López, ellos han logrado llegar a esta situación. Una empresa que trabaja en Ecuador, trabaja en varios países, él menciona, están presentes en 3 continentes, pero siempre pensando, valorando y demostrando el talento ecuatoriano. Gracias a Eduardo López. Antes de despedirnos, queremos recordar que este programa llega gracias al apoyo de Centro Comercial El Bosque, Cooperativa Policía Nacional, EPMAPS, la empresa de Agua de Quito, Universidad Internacional del Ecuador, tarjetas de débito y crédito de Banco Pichincha y Cheriplan. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Deutsche Welle de Alemania.